Hola a todos, soy Andy y el día de hoy vamos a revisar las fórmulas de arroz hidrolizada, que en Chile hay disponibles dos, pero primero les voy a hacer como una mini introducción en cuanto a evidencia que existe ahora en el mundo científico sobre las fórmulas de arroz, porque no podemos recomendar así a tontas y a locas que todos pueden consumir. Entonces, el primer paper o publicación que encontré es uno que se llama Alergia a proteína de leche de vaca en el menor de 1 año. Fue hecho en la Clínica Alemana de Santiago en 2012, donde se asegura que el uso de leche de otros mamíferos como vaca no modificada, oveja, cabra, búfalo, caballo o leche no modificada de soya o arroz no se recomienda en niños menores de 1 año porque no cumple los requerimientos del niño en esa época y existe riesgo de reacción cruzada entre los alérgicos a proteína de leche de vaca con la soya, y de eso hay un 10 a 35% de reacción cruzada que existe, digamos, la evidencia. Entonces, ojo con eso, dice leche no modificada de arroz y soya, no modificada. Vamos a ver que las leches que vamos a revisar son modificadas. El primer estudio que les voy a contar, les voy a poner el nombre acá en inglés, pero es básicamente la tolerancia y eficacia de las fórmulas extensamente hidrolizadas para infantes o lactantes con alergia a la proteína de leche de vaca mediada por IgE, o sea, reacción inmediata, ocupando solamente fórmulas que están modificadas con proteínas extensamente hidrolizadas de arroz. Esto fue publicado por una asociación en un journal que se llama de Nutrición y Gastroenterología Pediátrica el año 2016. El objetivo fue evaluar la tolerancia y la eficacia de la nueva fórmula que habían hecho, modificando obviamente todas las cosas que se necesitaban con proteína extensamente hidrolizada de arroz del laboratorio Lactalis, que es francés, consumido en un periodo de 3 meses en niños con alergia a la proteína de leche de vaca mediada por IgE, o sea, con reacción rápida. Se eligieron a niños que tuvieran sospecha de APLB en 15 hospitales de España. Todos eran recién nacidos a término, no había prematuros, a eso se refiere. Todos sanos y pesando más de 2,5 kilos al nacer. La alergia a proteína de leche de vaca fue confirmada midiendo la IgE en sangre, específica obviamente, para incluirlos en el estudio. Se hizo un test de provocación oral o una TPO con 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml y 100 ml de la fórmula de arroz cada 10 minutos, y el criterio para incluirlo es que estuviera dentro del 97% que toleró la fórmula con esta prueba de tolerancia oral. Se hizo un seguimiento por 3 meses, se evaluaron signos clínicos que fueron puestos en tablas con puntaje, cosa de tener algo más objetivo que si se sintió bien o no se sintió bien, y el crecimiento se evaluó por las tablas de la OMS con peso, talla, circunferencia de cráneo e IMC. De los resultados, uno de los 58 pacientes tuvo una desviación en el protocolo y 7 se descubrió que su alergia a proteína de leche de vaca no era mediada por IgE, o sea, era tardía. Entonces esos pacientes se eliminaron del estudio para no tener sesgo ni nada que pudiera cambiar los resultados. Finalmente tenían 50 niños en el estudio, 31 eran hombres y 19 eran mujeres con una edad promedio de 5 meses. Todos toleraron el test de provocación oral del principio y no hubo efectos adversos el primer día que tomaron la fórmula. Solo hubo un caso de efecto adverso 8 días después. La tos y la diarrea cesaron después de cambiar de la fórmula que tenían a la de arroz. Se vio una tolerancia tardía en el 98% de los pacientes. Un mes de iniciado el estudio, la condición de los lactantes en cuanto a síntomas cutáneos, llámese urticaria y angioedema, que comenzó en un 34%, bajó a un 4%. Pacientes con síntomas gastrointestinales como regurgitación, dolor abdominal, deposiciones anormales, que partió en un 24%, quedó en 0. Con síntomas cutáneos como la dermatitis atópica, que partió en un 24%, quedó en 0. Y otros síntomas como condición general y síntomas respiratorios quedó en 0, habiendo partido en 22%. En los 3 meses se fue evaluando el patrón de crecimiento, como les dije, y hubo una evolución significativa en peso, talla, circunferencia de cráneo para su edad, y la conclusión es que la proteína hidrolizada de arroz tuvo una tolerancia del 97% de los pacientes. Entonces, en este estudio tuvieron súper buenos resultados, aunque la cantidad de niños en los que se evaluó es muy pequeña, entonces hay que tener cuidado ahí. La segunda publicación que les voy a mostrar o contar se llama Alergia a proteína de leche de vaca, tal cual, que está dentro de un set de otras publicaciones que se hizo en el Complejo Universitario de León en 2018, donde se propone
que hay que eliminar en APLB la leche de vaca, la de oveja y la de cabra, sobre todo esas. La leche materna siempre es la opción y las mamás que estén en dieta restrictivas porque sus hijos son APLB tienen que estar suplementadas en calcio siempre. Se pueden usar fórmulas extensamente hidrolizadas que se toleran por más del 90% de los lactantes APLB o fórmulas de soya, y acá es diferente a lo que se propone acá en Chile porque acá en Chile no se deja dar fórmulas de soya, que tienen un alto potencial antigénico, o sea pueden generar una reacción cruzada y no se pueden utilizar antes de los 6 meses, ni cuando hay enteropatía, ni cuando hay mala absorción, o sea es súper específico quienes pueden usar fórmulas de soya. No se pueden ocupar fórmulas parcialmente hidrolizadas o HA, ni la leche de otros rumiantes como oveja o cabra. Los pacientes que tienen un nivel alto de sensibilización o hay antecedentes de anafilaxia, se les da fórmula aminoacídica. Puede haber un fracaso en el 10% de los casos por trazas o restos de alergeno en fórmulas extensamente hidrolizadas, y eso ya escapa de las manos de ustedes, viene de la fórmula. Y en 2016 se hizo una actualización en las guías DRACMA, se recomendó y se sigue recomendando el uso de fórmulas extensamente hidrolizadas de menos de 5000 Dalton, como saben acá en Chile son menos de 3000, y son más caras y tienen un sabor y un olor desagradable. Entonces, en niños que no toleren la fórmula extensamente hidrolizada ni las de soya, obviamente no antes de los 6 meses, una alternativa podría ser el uso de fórmulas basadas en el arroz, porque el arroz es uno de los alimentos menos alergénicos, no tiene lactosa, no tiene fitoestrógenos como la soya que sí tiene, por eso no se puede ocupar en niños tan pequeños, y se comercializa de forma hidrolizada y se suplementa para cumplir los requerimientos necesarios para los niños en esa época de su vida. Pero, el gran pero, es que no hay estudios a largo plazo que nos aseguren que esas fórmulas van a cubrir los requerimientos a cabalidad y los niños van a mantener su canal de crecimiento normal. Entonces, eso es lo que falta. ¿Se pueden utilizar cuando ya no hay de otra? Sí, pero hay que verlo caso a caso. La primera fórmula que vamos a revisar se llama Blemil Plus 1, arroz hidrolizado, y es del laboratorio Odessa. Una medida pesa 4,5 gramos y es una medida en 30 ml. Va de los 0 a 6 meses de edad, o sea, una fórmula de inicio, y es una lata de 400 gramos. En cuanto a los carbohidratos, es un 77% maltodextrina y un 23% almidón de maíz. Además tiene prebióticos. En cuanto a los lípidos, es una mezcla de aceites vegetales de palma, navina, coco, girasol y palmiste. Además ocupan aceite de pescado como fuente de DHA y usa lecitina de soya como emulsificante, y además tiene triglicéridos de cadena media, y la proteína es proteína de arroz extensamente hidrolizado. No tiene lactosa, no tiene azúcar o sacarosa. La indicación es para el tratamiento dietético para lactantes alérgicos a proteína de leche de vaca y alérgicos o no a la soya de origen vegetal. En 100 gramos la fórmula nos aporta 496 calorías, de proteínas es un 9,7%, de carbohidratos es un 42% y de lípidos un 48,3%. Y la segunda fórmula que vamos a ver que está disponible en el mercado es la Blemil Plus 2 arroz hidrolizado, que también es del laboratorio Odessa y obviamente es la continuación, o sea de 6 meses a 12 meses. La medida pesa 4,7 gramos y es una medida para 30 ml y viene también en una lata de 400 gramos. En cuanto a los ingredientes, es un 76% maltodextrina y un 24% almidón de maíz, también con prebióticos. Los lípidos son básicamente lo mismo, aceites vegetales de palma, navina, coco, girasol, palmiste, tiene triglicéridos de cadena media, el aceite de pescado para el DHA, la lecitina de soya como emulsificante, y las proteínas son proteínas de arroz hidrolizadas. Está indicado para el tratamiento de lactantes APLB y alérgicos o no a la soya. Por 100 gramos esta fórmula nos aporta 494 calorías, 10,9% de eso es proteínas, 43,7% de eso es grasa y 45,4% de eso es hidratos de carbono. Entonces, después de este gran video, ya saben que existen también fórmulas en base a arroz, fórmulas que son de proteína extensamente hidrolizada, que pueden ser utilizadas en pacientes que son APLB o que son alérgicos a la soya, y existen tanto para lactantes hasta los 6 meses como hasta los 12 meses. Todas las fórmulas son modificables para cuando los niños son más grandes, se pueden concentrar más, se pueden diluir más, etcétera, etcétera. Entonces no se queden como que al año ya se quedan sin fórmula. Uno las puede modificar para poder seguir ocupándolas si es que esa es la fórmula que su bebé tolera, porque ya las han probado con todas las extensamente hidrolizadas y no hay caso. Existe esta opción también. Ojalá les haya servido el video y nos veremos la próxima semana con algún otro. Adiós.